¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Y yo soy la abogada Melissa Ramírez. Gracias por escucharnos siempre en nuestros episodios. El día de hoy es un episodio que nos han pedido, Mafer. Es un episodio que nos han comentado por algunas situaciones que han sucedido en redes sociales. Noticias. Y hemos decidido dividirlo en dos partes. Vamos a explicarlo, las diferencias entre cada uno de estos temas. Vamos a dividirlo en dos capítulos. Empecemos hablando de las capitulaciones matrimoniales, ¿te parece? Sí, exacto. Y voy a dar un poquito el contexto de por qué nos han pedido este tema. Nos han reenviado muchísimas las noticias en este último caso del tema de Cristian Nodal, que se casó con una chica, con Ángela Aguilar, y fue famoso el acuerdo prenupcial que tenías, y el acuerdo prenupcial que firmaron. Y en base a eso empezaron a salir dudas, y por eso, como dijo Mafer, estamos dividiendo el capítulo en dos, porque, para el que no sabes, vamos a ver dos temas distintos, pero que se pueden conectar o pueden parecer similares. Como dijo Mafer, vamos a arrancar con las capitulaciones matrimoniales. Arranquemos con qué son. Arranquemos con de dónde surge. No sé si me gustaría dar a mí la introducción para que tú arranques con la sociedad conyugal. Bueno, cuando dos personas toman la decisión de casarse, a falta de un pacto en contrario, se crea un régimen económico del que pasan a formar parte la sociedad de bienes, denominada la sociedad conyugal. En esta sociedad conyugal pasan a formar en partes iguales los bienes que posee la pareja en la actualidad y los que pueda obtener a tiempo futuro. Este régimen especial de bienes existe desde el momento en el que se contrae el matrimonio hasta que se termine y está integrada por todos los activos, por todos los pasivos, por los bienes muebles, por los bienes inmuebles e inclusive las deudas que se obtengan durante la existencia de este matrimonio. Ahora bien, ¿qué pasa si la pareja no desea conformar esta sociedad de bienes? Para entrar a este punto, me gustaría que empecemos explicando qué es una sociedad conyugal. Ok. Como el concepto legal, y después lo explicamos en términos súper sencillos, esta sociedad conyugal, que también tú lo dijiste, es llamada una sociedad de bienes, es decir, van a haber dos socios, que son los dos cónyuges, que hacen una sola sociedad. En esta institución jurídica que se contrae con la suscripción del matrimonio, es la herramienta encargada de arreglar los asuntos de esa administración de bienes. Por eso tú ves a veces que hay contratos en los que solo firman, por ejemplo, el esposo, porque generalmente es la cabeza de la sociedad conyugal, generalmente lo digo, pero no siempre es así. Y en otro tipo de contratos igualmente te piden también, por si acaso, la firma de la esposa, pero ¿qué es lo que pasa? Quedan obligados los dos. Es decir, si firma uno, queda obligada la sociedad conyugal. Como tú lo mencionaste, si alguien adquiere una deuda estando casados, el cónyuge, o sea, la esposa o el esposo que no firmó, igual queda obligado con esta deuda. La administración de los bienes puede caer a cargo cualquier cónyuge, y en caso de no expresarse, nuestra ley dice que es el hombre, el esposo, quien está a cargo de esta administración. ¿Qué bienes conforman esta sociedad conyugal? Nuestro Código Civil detalla estos bienes, por ejemplo, los salarios, es decir, lo que tú ganes, los sueldos, honorarios que ganes, los frutos, réditos, pensiones y lucros de cualquiera de la naturaleza de los bienes sociales. Si tenemos una casa y la ponemos en alquiler, ese alquiler, esa renta, entra a la sociedad conyugal. El dinero que aporta cada uno de los cónyuges, las cosas fungibles, es decir, los muebles, todo lo que se compren, sea que lo aporten o sea que se compren durante el matrimonio. Y finalmente, todo lo que se compra durante el matrimonio. Siempre se recalca a título oneroso, ¿por qué? Porque lo que es donaciones y herencias sale, o sea, está fuera de la sociedad conyugal. Si yo mañana se muere mi abuelita y me dejó en herencia un dinero o un terreno, no entra a sociedad conyugal. Ahora, si yo ese terreno lo vendo y luego, ¿qué hago con ese dinero? Lo pongo a producir, pongo un negocio, eso ya sí entra a la sociedad conyugal. ¿Has escuchado como esos casos en el que, claro, recibí algo por herencia, pero lo convertí en algo más? Claro. ¿Qué bienes no conforman esa sociedad conyugal? Voy a repetirlo, el inmueble las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges destinados a ellos, sea por capitulaciones matrimoniales o donaciones matrimoniales. Y por eso introducimos la capitulación matrimonial, porque vemos que hay una excepción de cuando los bienes no entran a la sociedad conyugal, es decir, no entran al matrimonio, no le pertenecen a los dos. Y esto es todo lo que está destinado por una capitulación matrimonial. De ahí todos los aumentos materiales que crecen a cualquiera de uno de los cónyuges, es decir, la verdad es que eso no lo puedo poner ejemplos, pero todo lo que crece, todo lo que viene. Todo lo que genera ganancia. Exacto. Y bueno, los casos que vimos, algo más que me puede haber estado olvidando. Por esto, esta es la razón por la que nuestra legislación contempla la opción de una figura legal denominada capitulaciones matrimoniales,
que se trata de un acuerdo al que llegan los cónyuges en relación a los bienes que posee presente o futuros. Es decir, esta figura permite que los cónyuges decidan sobre qué bienes entran, qué bienes no entran a la sociedad conyugal o si desean mantener sus patrimonios separados, completamente separados. Eligen y designan también, podrían designar también un administrador de esta sociedad conyugal o simplemente estipulan que cada bien se mantiene de la persona que lo adquiere, en este caso, ¿no? Y a fin de que no pase a formar parte de un patrimonio en común o mantener una sociedad conyugal dividida, separada. Entonces, estas capitulaciones matrimoniales pueden acordarse antes del matrimonio, pueden acordarse en el momento en el que estás contrayendo el matrimonio y pueden acordarse durante el matrimonio. Sí. Cualquier estipulación que se vaya realizando dentro de estas capitulaciones matrimoniales deben ser de común acuerdo y se pueden modificar a lo largo o durante el matrimonio. Ok, yo quiero hablar un tema como de la previa. Creo que las capitulaciones matrimoniales todavía generan un poco de controversia. Estuve leyendo en razón del capítulo, la última encuesta INEC, obviamente es muy desactualizada, pero estamos hablando de 2011, han pasado más de 10 años, hemos evolucionado, pero en esa época de una encuesta del 100%, el 99% no había firmado capitulaciones matrimoniales, 1% de personas habían firmado capitulaciones matrimoniales. Es un tema controversial porque la gente dice, ¿cómo voy a regular o si estamos en un matrimonio este tabú de que estamos juntos en las buenas y estamos juntos en las malas? Exactamente. Exacto. Tal vez en la época de nuestros padres o abuelos no se lo consideraba, pero hoy por hoy es una decisión inteligente en el sentido que vas a regular tu patrimonio. No estás diciendo específicamente mi matrimonio se va a terminar. Es regular, como tú lo dijiste, es un negocio jurídico en el que vas a regular qué bienes se comparten, qué bienes no, qué negocios o deudas se van a mantener separadas. Así que me parece que es un tema que hay que hablarlo para que se normalice un poco y no tengas esta tendencia de pensar que si estás haciendo una capitulación matrimonial o cualquier tipo de este tipo de contratos, se ve raro o no hay amor, o sea, no tiene nada que ver, hay que separar para muchas personas el tema de las capitulaciones matrimoniales puede ser como un ave de mal agüero. Puede ser como, lo ves como mala suerte, como que tú misma te estás echando, poniéndote el pie izquierdo para que no funcione. Pero realmente es una forma es un concepto equivocado. Es una forma de proteger los bienes. Es una forma de proteger tu patrimonio individual previo al matrimonio. Y familiar también. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que sí depende de muchos casos. Por ejemplo, si tú eres una persona que has venido trabajando tu patrimonio individual, que has venido trabajando desde hace muchísimos años y ya has logrado tener tus bienes y estos bienes a la vez, o tu trabajo a la vez te genera más ingresos y tú deseas mantener patrimonios separados, sí creo yo que sería una decisión económica. Es una decisión económica, no es una decisión a nivel matrimonial, amoroso. Es una decisión netamente económica. Entonces sí creo yo que sería conveniente que te protejas, que establezcas estas capitulaciones matrimoniales, porque uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro. Más bien es una forma de prever y de blindarse a un posible futuro quizás no deseado, ¿no? Otro concepto equivocado creo que hay de las capitulaciones es que solo la deben firmar las personas que tienen mucho patrimonio o mucho dinero. Y cuando yo veo estos casos de tantos que hemos comentado aquí en nuestro podcast, de las estafas y todo, a veces como que también pienso es la esposa que no sabía, en estos casos de estafas masivas, de negocios inmobiliarios, y la esposa que firmó, la esposa también se quedó en problemada. Entonces, realmente cuando tienes una de las personas de la pareja también es empresario, o es emprendedor, o está empezando negocios, o está adquiriendo deudas, siento que la capitulación igual también te protege porque realmente a veces, por más que uno sea esposos, a uno le puede ir bien, a otro le puede ir mal, pero también puedes perjudicar lo que tú has logrado. Entonces, no creo, o sea, creo que es muy equivocado el concepto de que la capitulación solo debe firmarla a la gente con plata o la gente rica. La capitulación sirve para todo tipo de economía familiar. Claro. Porque es un tema de manejar reglas. No solo eso, sino imagínate una pareja joven que se casa y que en realidad no tiene un patrimonio establecido, no tiene nada formado, pero en el camino, a lo largo del tiempo, van a ir formando su propio dinero, van a ir moviendo su economía. La situación puede cambiar. ¿Y qué pasaría si no tienes nada establecido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si
no salen bien las cosas. Exacto. Entonces, es una forma, como ya lo dijimos, de proteger tu bien, de tus bienes, de establecer o de organizarte para el futuro. Sí, yo soy muy promotora obviamente, como abogada, uno lo comprende como su concepto, pero yo quisiera que adentremos cómo se las hacen. Sí, me ¿Cómo se las gustaría hablar. hacen? ¿Qué requisitos tienes que tener? Obviamente que hay diferentes, me imagino, requisitos si es que lo haces antes del matrimonio, lo haces durante o lo haces después, pero siempre, de lo que yo conozco, se hacen por escritura pública, ante Así notario, es. y ¿son inscritas ante el registro civil o no? La disolución de sociedad conyugal la inscribes al registro Debes civil. anotarlas al margen Del del acta de del matrimonio. matrimonio. Así Ok. es. Sí, y como tú dices, obviamente no puede venir después un cónyuge y decir, las quiero anular. Es decir, tiene que haber, una vez inscritas, tiene que haber acuerdo de las dos partes Un si acuerdo en quieren ser común. modificadas. Así es. Un detalle que te olvidabas. Si se trata de bienes inmuebles, cuando al momento que estás Ok. inscribiendo las capitulaciones matrimoniales, te acercas a la notaría, realizas la escritura de las capitulaciones matrimoniales, se inscribe en el margen del Del acta registro matrimonial civil. y si existen bienes, tienes que también inscribirlas en el registro de propiedad Eso está correspondiente del cantón. súper punto para que se lo tomen, ¿no? Ujú. Porque siempre que trate de bienes inmuebles tendrás que irte a esa inscripción. Así es. ¿Qué nos hace falta? Las ventajas. Me Las gustaría hablar un poquito ventajas. de las ventajas. Las ventajas. La número 1 sería la protección de los bienes. Como ya lo hemos dicho, existe el patrimonio individual previo al matrimonio, lo vas a proteger. Número 2, se puede decidir qué bienes ingresan a esta sociedad conyugal y qué bienes no forman parte de esta sociedad conyugal. Es decir, tú puedes jugar con esta capitulación matrimonial a tu gusto, a tu favor, o bueno, en este caso, obviamente, de común acuerdo con tu pareja. Existe una libertad de disposición de bienes de cada cónyuge para poder administrarlo y hacer uso de cada uno de ellos. Es decir, si tienes capitulaciones matrimoniales, están los bienes a cuentas separadas y uno de los cónyuges decide meterse en una deuda de una tarjeta de crédito o invertir en un negocio, este bien, que forma parte solo de su patrimonio individual y no de la sociedad conyugal, puede utilizarlo sin que esta deuda fracase y te perjudique. Entonces existe esta libertad de disposición de bienes. En caso de un divorcio, que también tenemos que hablarlo, es un hecho que pudiese pasar. La capitulación matrimonial te permite disolver con mayor facilidad, agilidad, eficacia, orden, sin tanto conflicto, de hecho, sin conflicto, porque ya lo tienes todo establecido y todo organizado, y puedes liquidar esta sociedad conyugal si es que en el momento se conforma, ¿no? De manera más fácil y rápida. Otra ventaja sería son reglas claras para el futuro, para evitar posibles conflictos. Evitar es la palabra. Y no son condicionales. Es decir, tú puedes en cualquier momento del camino, tú puedes ir modificándolas y acordándolas según se vaya adaptando a tu vida con tu pareja. Otro tema que me gustaría conversarlo, ¿qué pasa en los casos de las uniones de hecho? Nuestro ordenamiento jurídico justamente reconoce la unión de hecho con los mismos derechos y las mismas obligaciones de quien contrae un matrimonio. Sin embargo, desde el 2016 existe la Ley Orgánica de Gestión de Identidad de Datos Civiles, en el que se establece que para que una unión de hecho genere los mismos derechos entre los convivientes, debe inscribirse en el registro civil. Es decir, si tú deseas establecer unas capitulaciones matrimoniales teniendo una figura como la unión de hecho, debes inscribirla previamente en el registro civil para que puedas llevar a cabo las capitulaciones matrimoniales. Y así tenga y surja el mismo efecto legal. Yo quisiera acotar de esta encuesta que me leí sobre el tema de las capitulaciones matrimoniales, cuando encontraron casos en que las mujeres insistían en las capitulaciones matrimoniales. Generalmente cuando la mujer llegaba a una segunda nupcia con un patrimonio previo. Entonces, obviamente, de la experiencia, hubo un primer matrimonio, en el primer matrimonio algo tiene que haber salido mal, o divorcio o viudez, pero la mujer queda con un patrimonio y al entrar a la segunda nupcia por temas de protección ya debidamente asesorados, fueron la mayoría de casos que se encontraron de capitulaciones matrimoniales. Es decir, cuando entrabas ya con un segundo matrimonio y querías obviamente cuidar con lo que entrabas, querías regular todo con lo que entrabas en este segundo matrimonio. ¿Algo más que podemos acotar? Es que la diferencia en el tiempo ha hecho que la mujer tenga también su propio patrimonio. Tenga su propio matrimonio. Yeah. Estamos hablando de que antes, probablemente las generaciones anteriores a nosotros, nuestras mamás, nuestras abuelas, nunca, no trabajaban. No trabajaban. Dependían. Dependían, se dedicaban, trabajaban en lo que se trata el trabajo del hogar, ¿no? Las parejas
formas distintas de manejarse. El hombre era quien trabajaba, quien producía, quien traía el pan a la casa. Y la mujer se encargaba pues del alimento, de la crianza, la educación de sus hijos. Entonces, cada quien aportaba a su manera, ¿no? Con una forma distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo del tiempo, en la actualidad, la mujer ya trabaja, la mujer ya produce, la mujer ya tiene su propio patrimonio y todos desean protegerlo porque el divorcio es un hecho en muchísimos casos que se da. Es una realidad estadísticamente elevada. Entonces, para protegerte de este suceso y para evitar que sea tan conflictivo, porque debemos ponernos las manos en el corazón, nosotros que somos abogadas sabemos que un divorcio o todo lo que es tema de derecho de familia lleva una carga emocional realmente alto, realmente elevado. Y que mejor hablarlo cuando las cosas están bien, cuando no hay conflicto, cuando hay claridad para pensar qué quiere cada uno en el caso de que esto no funcione, porque hay que hablarlo. Y las ganas, ¿no? Y las ganas de hacer que esto funcione, pero evitando haciéndonos daño. Entonces, sí, lo recomendamos. Yo te diría que sí, como abogada, yo sí te lo recomiendo. Obviamente, cada caso es distinto. También te recomendamos que asistas donde tu abogado para que te informe mejor, pero si me lo preguntas a título personal, yo creo que es un excelente camino para evitar futuros conflictos si es que suceden. Si no suceden, no pasa nada. Y drama. Claro, pero no pasaría nada, que es el mejor escenario. Claro. No te van a hacer daño las capitulaciones matrimoniales, en mi opinión. ¿Qué más se nos escapa? No, yo creo que con el tema está súper claro. En el siguiente capítulo estaremos analizando algo medio parecido, pero más conocido. Más conocido y es más polémico. Que mucha gente también lo confunde, ¿no? Así que vamos a ir aclarándolo poco a poco y vamos a ir hablando en distintos programas para que podamos llegar mejor a ustedes. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Los esperamos en todos nuestros episodios semanales. Muchísimas gracias por vernos. A la próxima. Chao.